Se ha puesto de acuerdo con los Estados Unidos para que muchos migrantes finalmente puedan ingresar a los Estados Unidos. Señores, y muy pronto los mexicanos no serán ilegales en los Estados Unidos. Esta es una muy buena noticia. Se está llegando a una negociación con el gobierno norteamericano. México está negociando la exoneración de visas con Estados Unidos. Escuchen bien. Se está negociando para poder viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de tener un pasaporte ponchado, porque debíamos cumplir algunos requisitos que ya se han cumplido. Así que si tú tenías la intención de ir a los Estados Unidos a visitar a alguien o ir de vacaciones, estamos muy cerca de lograrlo. Por eso, compártele esta información a amigos, familiares y en tus redes sociales, porque es una noticia buena y positiva. En 3 meses los mexicanos podrían viajar sin visa hasta los Estados Unidos. Además, dentro de las negociaciones, México ya no recibirá a inmigrantes indocumentados. Es decir, que todos los inmigrantes que lleguen al país deben hacerlo de forma legal, tener visa, un pasaporte para poder entrar a nuestra nación. Se va a estar cerrando la frontera con Guatemala y aunque no hay un muro construido, podría comenzar la construcción de un muro fronterizo con nuestro país vecino. Los mexicanos ya no serán ilegales en los Estados Unidos. Desde hace muchos años, los mexicanos cuando viajan a Estados Unidos, a menos que tengan una visa, son considerados inmigrantes indocumentados. Pero esto está a punto de cambiar. Te pregunto, ¿estás tú de acuerdo que los mexicanos sean legales en Estados Unidos? Que como entran los ciudadanos estadounidenses a México cada vez que quieren, pues los mexicanos también puedan entrar y salir de Estados Unidos. ¿Te gustaría viajar al país del norte? Me gustaría saberlo en los comentarios. Además, ¿qué lugar en Estados Unidos te gustaría visitar y por qué razón? ¿Quieres ir de compra, visitar familiares o quieres irte a trabajar? En México ahora mismo la economía es mucho más fuerte que la de los Estados Unidos y por eso ambos gobiernos están llegando a un convenio para que México no tenga que utilizar visa, o sea, que los mexicanos puedan viajar solamente con su pasaporte. Ahora bien, México está haciendo las negociaciones para la exoneración de las visas estadounidenses. ¿Saben ustedes cuántos países pueden visitar a los Estados Unidos sin tener una visa? Pues hasta ahora los países europeos, algunos asiáticos y de los países latinoamericanos, solamente Chile desde el 2014 ha sido quien ha cumplido los requisitos para poder viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de tener un pasaporte visado. México ha esperado por muchos años. Si ustedes recuerdan, hace algunos 45 años los mexicanos podían entrar y salir a Texas y a California y no había ningún problema. Estados Unidos lo permitía porque no era un riesgo. Los mexicanos no se iban a vivir a Estados Unidos, simplemente había un comercio entre ambas naciones fronterizas. Pero ahora Estados Unidos necesita mucha mano de obra y los mexicanos, por el crecimiento económico que está teniendo el país en los últimos 6 años, se han negado irse indocumentados a Estados Unidos. Por eso se podría exonerar las visas para que los mexicanos puedan ir, trabajar y regresarse a la nación. Ahora bien, en 3 meses se podría dejar de utilizar el pasaporte para viajar a los Estados Unidos. Estos mexicanos que quieran hacerlo podrán estar en Estados Unidos por 3 meses, ya que igual que los estadounidenses pueden venir a México y mantenerse legal dentro del país por 3 meses, pues es el mismo beneficio que van a tener los viajeros mexicanos. Es decir, que si ya te quieres quedar más de 3 meses, pones en riesgo la visa que te están preaprobando, porque el pasaporte por sí mismo tiene un peso que no necesita una visa ni un ponche para entrar a Estados Unidos, pero si te quedas más allá de los 90 días, pues ya se está violando la ley y está entrando en un proceso de deportación. Pero para que esas negociaciones sean aceptadas por los congresistas y el presidente de los Estados Unidos, México tiene que terminar de cumplir los requisitos, no recibir a migrantes indocumentados, ya que los inmigrantes indocumentados son los que se están yendo a los Estados Unidos y por esto es que Estados Unidos le está proponiendo a México cerrar las fronteras con Guatemala, mantener un control fronterizo donde cada inmigrante que entra a nuestro país
deba ser debidamente identificado antes de que intente llegar a los Estados Unidos. Poner el mismo control que tiene Estados Unidos en sus fronteras y aduanas con Canadá. Por esa razón, Canadá se ha librado de la inmigración ilegal. Además que en Canadá no se puede trabajar en la informalidad como sí se hace en la mayoría de los estados del norte de Estados Unidos. México ahora es quien se va a encargar de la inmigración, pero es mucho más fácil controlar las fronteras entre México y Guatemala que controlar la frontera entre Estados Unidos y México, porque es demasiado extensa. Incluso Estados Unidos va a proporcionar parte de los fondos que se van a destinar para el cierre fronterizo con Guatemala. Así como ustedes ven una cantidad desmesurada de inmigrantes llegando a México, muy pronto verán esa misma cantidad de inmigrantes quedándose en Guatemala. Si Guatemala quiere frenar el cruce fronterizo de inmigrantes, entonces tendrá que cerrar sus fronteras con sus países vecinos. Es decir, que Estados Unidos y México se van a librar de la inmigración empujándola hacia atrás, y esto beneficiará a ambos países porque los mexicanos tendrán las puertas abiertas para viajar a cualquier estado de la Unión Americana. Pero lo más importante, los mexicanos ya no serán ilegales en los Estados Unidos. Pero ¿qué hay de aquellos inmigrantes mexicanos que hoy viven en los Estados Unidos y todavía no tienen un proceso migratorio? ¿Qué hay de aquellos que tienen años viviendo y trabajando en Estados Unidos y no han podido visitar a sus familiares en México? Pues esos inmigrantes también se van a beneficiar del requisito de las visas y su pasaporte les será exonerado. Los únicos inmigrantes que hasta ahora están en el limbo son aquellos que han sido deportados de los Estados Unidos porque pueden ser considerados riesgosos, que quieran volver a irse y quedarse a vivir en el norte. Pero cada inmigrante que no tiene ninguna intención más que ir como turista o visitar a algún familiar tendrá la oportunidad de entrar y salir de los Estados Unidos cuantas veces quiera, solamente utilizando su pasaporte. Díganme ustedes si este es un beneficio que ayudará a México y a su comunidad. ¿Te gustaría a ti que desde ya se comience a viajar desde México a Estados Unidos sin la necesidad de ir a un consulado a pedir una visa americana? Quiero ver tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, ¿qué lugar en Estados Unidos te gustaría visitar y por qué razón quieres visitar ese lugar? ¿Quieres ir de compra? ¿Tienes un familiar o quieres ir de vacaciones y todavía no te han aprobado tu visa? ¿Sabes por qué razón le están negando tantas visas a mucha gente que va al consulado a pedir una visa de paseo? La mayoría de solicitantes de visas cuando son adultos se la están negando porque si no tienen un buen patrimonio, Estados Unidos piensa que esos inmigrantes podrían quedarse a vivir en el país y luego ser una carga económica porque pueden beneficiarse de los servicios de salud. Es decir, que los adultos mayores son los que menos se están admitiendo a Estados Unidos, mientras se le están aprobando más visas a los más jóvenes. ¿Por qué razón? Estados Unidos no es ni tonto ni perezoso y ellos saben que cada vez que una persona entre los 20 y los 35 años viene a Estados Unidos, está en sus mejores años laborales y le va a dedicar unos cuantos años a trabajar en sus empresas de forma ilegal, pero le va a dejar muchísimo dinero en ganancia a las empresas estadounidenses que necesitan esta mano de obra. Por eso, cuando las personas jóvenes van al consulado sin tener tan siquiera un patrimonio que puedan presentarle al cónsul estadounidense, le están poniendo un ponche al pasaporte y lo están dejando ir a los Estados Unidos. O sea, es un robo de cerebro lo que tiene Estados Unidos con los países latinoamericanos, lo cual podría terminar con la exoneración de las visas si el gobierno mexicano llega a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. México está negociando que se exonere la visa a los mexicanos que quieran viajar. Hay muchos mexicanos que a pesar de que se le exonere la visa del pasaporte, no quieren ir a los Estados Unidos porque tienen mejor trabajo en el país y consideran que en México se vive mejor. Pero sin embargo hay otros que tienen otro tipo de visión, que quieren hacer comercio, que quieren poner sus pequeñas tiendas y saben que comprando productos en los Estados Unidos y trayéndolo al país podrían tener una pequeña ganancia, y ese margen de comisión que van a generar cuando compren productos fuera y lo traigan al país es lo que le va a dar la oportunidad de comenzar a enriquecerse y de crear un negocio mucho más grande. Pero también en 3 meses se podría comenzar a viajar desde México a Estados Unidos
sin la necesidad de una visa. Y también desde Estados Unidos a México para aquellos mexicanos que viven en el país y no se han podido legalizar. ¿Creen ustedes que este es un beneficio que la presidenta Claudia Sheinbaum necesita negociar con Estados Unidos, aunque Estados Unidos le está pidiendo requisitos que a veces son un poquito difícil de cumplir, como por ejemplo, incrementar el salario mínimo que vaya al tope del de los Estados Unidos? Además, que el desempleo en el país se encuentre por debajo del 4% y que México pueda controlar la llegada de los inmigrantes, no lo que ya se encuentran dentro de nuestro territorio, sino lo que intentan llegar en caravanas a través de Guatemala. Por eso a México se le ha solicitado que libere los fondos para que mantenga bloqueadas las fronteras con nuestro país vecino. México ya no recibirá los inmigrantes sin documentos. Cada persona que llegue a nuestro país debe hacerlo de una forma legal, posiblemente por el aeropuerto. Tiene que presentarse en las aduanas, enseñar su pasaporte y demostrar que tiene una visa para poder permanecer en México, aunque luego tome la decisión de irse ilegalmente a los Estados Unidos. Pero al entrar al país tienen que hacerlo de forma legal, porque será uno de los requisitos que México deberá cumplir en esos meses para poder tener una exoneración de visas en el pasaporte. Los mexicanos ya no serán ilegales en los Estados Unidos y esto es importantísimo. ¿Saben ustedes cuáles serán los beneficios para el país si ya no necesitamos visa para viajar? ¿Han considerado ustedes cuántas oportunidades van a tener nuestros estudiantes, nuestros trabajadores y universitarios, personas adultas que quieren ver a sus nietos que viven en los Estados Unidos? Por eso te voy a hacer la pregunta más importante. ¿Qué lugar en Estados Unidos te gustaría visitar y por qué tienes planes de ir a ese lugar? Yo por mi parte estoy súper contento porque los mexicanos tendremos una oportunidad única, como tienen los estadounidenses y los canadienses, que cada vez que uno quiere ir a visitar a su familiar en el otro país, puede hacerlo legalmente y se puede quedar hasta 90 días de vacaciones. Pues ahora los mexicanos tienen las mismas oportunidades, poder entrar y salir de los Estados Unidos cuantas veces quieran, visitar a su familia sin el temor que van a ser deportados desde los Estados Unidos. Déjame en los comentarios si quieres que en 3 meses se libere y se exonere el pasaporte mexicano de las visas estadounidenses. Los leo en los comentarios y no se olviden compartir esta información con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que es importante que todos se mantengan informados que México es uno de los pocos países que pronto podrá entrar a Estados Unidos sin la necesidad de pedir una visa en el consulado. Así que desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.